Bueno, buenas tardes. Ahora sí, pues siguiendo el grano, ya no divagando tanto, voy a explicarles a ustedes cómo es la construcción de un modulador FM 88 a 108 MHz. Bueno, tenemos que tener unos parámetros en cuenta pues para poderlo diseñar, para poderlo entender, ¿sí? ¿Por qué los componentes están ahí? ¿Qué comportamiento tiene el componente ahí en conjunto con otros? ¿Sí? Entonces, para realizar este modulador se deben tener conceptos acerca de amplificadores, leyes de Kirchhoff, teorema de Thevenin y Norton. Norton no lo utilizaremos, sino solamente sería importante tenerlo. Bueno, pero haremos un pequeño repaso. Les recomiendo a ustedes que consulten el libro Boylestad, Electrónica, Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos de la octava edición. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar la historia desde la historia del transistor, configuraciones del transistor, ¿sí? Comportamiento en DC, comportamiento en AC, cosas bastante importantes que necesitaremos. Aquí pues para resumirles a ustedes más o menos qué vamos a hacer, porque la idea es que si ustedes se suscriben, les enseñaré cómo diseñar primero un modulador FM, luego trabajar con más potencia, o sea, ya no cubrir digamos 100, 200 metros, 3 kilómetros, sino la idea es cubrir como ya una localidad completa, ¿no? Hacer un amplificador lineal para que pueda transmitir mi RF más fuerte. Entonces, tenemos tres tipos de amplificadores en los cuales son implementados en RF, pero más que todo se utiliza la clase A y la clase C. La clase A, que vamos a implementar ahora, es el que consume corrientes alta y continua de su fuente de alimentación. El B tiene intensidad casi nula a través de sus transistores cuando hay salida. Ese clase B es parecido a un puente Darlington. Es una configuración Darlington en sí. La clase A es solamente con un transistor. La clase C es una configuración especial, la cual su amplificación es lineal, ¿sí? Hace que la señal tenga menos distorsión y pues sea más apreciable. También tenemos que tener en cuenta la región activa del transistor, punto Q. Les recomiendo que consulten el datasheet del transistor que vamos a trabajar, que es el S9018. Ese transistor es un transistor de RF, pero es un transistor de oscilador local. No es ideal, o sea, no es bueno utilizarlo para transmitir. Es un transistor de muy baja potencia, es muy pobre, ¿sí? Pero como para mostrarles a ustedes un ejemplo, cómo se trabaja ya desde una vez con transistores de RF. En el primer diseño que yo hice, este es mi segundo, que debió haber sido al revés. El primer diseño logré hacer uno con el 2N3053 y pues configurándolo, sacando su región activa, su punto Q, logré obtener 3 vatios a su salida. Y ya ese transmisor se debe conectar a una antena dipolo, pues para poder apreciar realmente los 3 vatios, porque si lo conectamos a la carga fantasma no va a servir. Bueno, volviendo. Tenemos el transistor S9018. Según su hoja de datos, el voltaje colector emisor máximo es de 15 voltios. En este caso, vamos a utilizar 12. El voltaje emisor base es de 5 voltios. ¿Vale? O sea, no lo entiendo muy bien, pero debe ser la entrada. Nosotros en este caso utilizaremos un voltio pico a pico, que es nuestro audio. La corriente máxima de este transistor es de 50 miliamperios. No es nada. Y supuestamente es una potencia de 400 milivatios. El beta ustedes lo pueden clasificar, lo pueden escoger según la configuración que ustedes escojan, según la corriente de colector que vayan a escoger. En mi caso conseguí un beta de 146, obviamente haciendo la gráfica, sacando el punto Q. Entonces, para mi región activa se necesita una corriente de 6 miliamperios y C debe ser 6 miliamperios. Obviamente, en este caso 50 miliamperios, pero es para hallar la resistencia. Pero para mi región activa necesito unos 6 miliamperios. En la hoja de datos del S9018 está explicado. 5 voltios el voltaje colector emisor. Ustedes saben bien que para una configuración de divisor de voltaje, el voltaje colector emisor debe ser VCC medios. Entonces, este es nuestro esquema, en el cual es la configuración llamada divisor de voltaje. Está conformado por 4 resistencias. Esa es la configuración típica para un amplificador con una ganancia de 10. R1, R2, RC, RE
Esos dos condensadores que están entre la base y el colector son para eliminar los niveles de C de nuestra señal de entrada y nuestra señal de salida. El condensador que está en resistor emisor hace lo mismo, también es un condensador de acoplamiento. Bueno, luego cuando hagamos el modulador, ese condensador que está en la resistencia emisor va a cambiar de posición. Bien, muy bien. Continuando, tenemos nuestra configuración. ¿Listo? Tenemos nuestra entrada de audio, nuestro beta ya. Lo quisimos pasar a 140 pues para hacer un valor mucho más exacto, no, o sea, redondeándolo. Bueno, tenemos que tener unas reglas importantes. R1 es 10 veces mayor que R2, o sea, este tiene que ser 10 veces más grande que este, ¿ok? Ustedes pueden asumir ese valor de solamente esta resistencia, lo deben asumir ustedes, ¿listo? Lo deben asumir esto, lo que es esta y esta la deben hallar, ¿vale? Bueno, aunque esta se halla muy fácil. Listo, listo. Para sacar la potencia deseada se debe hallar la resistencia de colector junto al voltaje DC de la fuente. Volviendo al tema, si mi datasheet dice que en el colector la corriente debe ser de 50 miliamperios para tener una potencia de 400 milivoltios, se hace la básica ley de Ohm, que es voltaje sobre intensidad igual resistencia. Bueno, entonces ya les explico más adelante ese procedimiento. Bien, asumo mi R1, por ejemplo, utilice un resistor de 47 kiloohmios. Entonces, como dice que R1 es mayor que R2, entonces R2 es 4,7K. ¿Sí? Entonces, volviendo a lo de la IC, si mi C es de 50 miliamperios, mi voltaje es de 12 voltios, por ley de Ohm la hallo. Entonces, voltaje sobre intensidad igual resistencia. Eso quiere decir que 12 voltios sobre 50 miliamperios da 240 ohmios, pero como no está en el valor comercial, tendremos la de 220 que sí es del valor comercial, porque si nos ponemos a hacer series no aguanta. En el amplificador típico necesitamos también hacer como una reducción también parecida de 10 veces, pero no tanto, por ahí unas 7, 8 veces. Entonces asumí mi RE de 33 ohmios. Entonces, para calcular nuestro amplificador y quede calibradito en su región activa, tenemos que seguir al pie de la letra estas ecuaciones. Hallar resistencia Thevenin, ¿sí? Hallar voltaje Thevenin, hallar la corriente de base, hallar la corriente de colector con el beta. También asumimos que como el transistor tiene un diodo internamente, el diodo entre base y emisor es de 0,7 voltios, ¿vale? La fórmula para voltaje colector emisor es voltaje VCC menos IC por RC más RE. Entonces, empezamos a plantear ya todas estas ecuaciones. Lógico, estas ya las deduje. Esto se hace por un análisis de mallas, o por voltajes de Kirchhoff, o por corriente de Kirchhoff. También se puede hacer. Bien, entonces tenemos nuestro transistor, el S9018. La resistencia 1, 47K, la resistencia 2, 4,7K, un beta que lo asumí de 140, obviamente el valor real es 146, la RC ya hallado una ley de Ohm son 220 ohmios y la RE es de 33 ohmios. Bien, entonces hallamos nuestra resistencia Thevenin, que es el paralelo entre R1 y R2, ¿qué quiere decir? 47K por 4.7K sobre 47K más 4.7K. Es un total de 220,9K sobre 51,7K. Nuestra resistencia Thevenin es de 4,2K. Ahora, el voltaje Thevenin es R2 4.7K por 12 voltios, eso da 56.400, ya no hay valor de ohmios ni de voltaje. ¿Listo? Pero entonces la división ya va a haber voltajes. Entonces sería 47K más 4.7K, eso da 51.700. Bien, entonces voltaje Thevenin haciendo la operación nos da 1,9 voltios. Habíamos dicho anteriormente que cuando lo habíamos planteado, nuestro voltaje de entrada es un voltio pico a pico. Entonces llegamos a lo que es la IB, es el voltaje Thevenin menos voltaje base emisor, que son 0,7 voltios, eso da un total de 0,39 voltios sobre, entonces sería R2
resistencia de Thevenin, perdón, más beta más 1, que son 140 más 1, o sea 141 por RE, la que asumimos, 33 ohmios. Eso nos da un total de 44 microamperios. Entonces, para hallar la IC de la región activa, nuestro punto Q es beta veces IB. Como asumimos beta, que son 140 por 44, eso da 6,1 miliamperios. Hallamos nuestro punto Q, ¿correcto? En el valor real, son 146 por 44 microamperios, va a 6,4 miliamperios. Seguimos estando en la región activa. Esta es la configuración de C para que nuestro amplificador funcione debidamente. Hice acá un ejemplo en Proteus en el cual muestra que sí funciona. Esta es nuestra configuración. Ya esos condensadores, pues yo los asumí para que obviamente no haya un nivel de C sobre emisor, o si no ese transistor se desconfigura y entra en región de corte y saturación. Vamos a darle play y vamos a ver cómo se comporta. El audio de entrada es el amarillo, el audio azul es el amplificado. ¿Listo? Vemos que si se está cumpliendo, está amplificando y es estable. Muy bien. Bien, volviendo al tema. Ahora que ya se comprobó el funcionamiento del amplificador, ahora se le agrega el oscilador LC. Bueno, este oscilador yo ya lo tengo por mucha práctica. Que para los 88-108, pues siempre yo he utilizado una bobina con 4 giros de 5 milímetros de diámetro. Eso con un LCR, midiendo la inductancia, me da 0,056 microhenrios. Y un capacitor de 0 a 90 picofarads, el que encontré por ahí. Ustedes deben calcular mediante una fórmula la frecuencia a la que ustedes quieren transmitir. Este capacitor variable es opcional. Si ustedes gustan dejar una frecuencia fija, pues pueden ponerle un condensador entre estos rangos, que no se vaya a pasar de 90. ¿Sí? Bien. Listo, entonces, ¿ahora qué va a pasar? Esta configuración nos va a cambiar completamente nuestro esquema del amplificador. Pero como por ecuación, IC es igual a IE, el resistor que yo hallé de 220 se pasa al emisor para cumplir la potencia deseada. ¿Bien? Bueno, entonces este es nuestro esquema. Este condensador que hace acá, este es un condensador de acople. ¿Para qué? Para que no haya un nivel de C. ¿Sí? O sea, que esta señal no se me vaya a tierra. O sea, no se vaya con todo y seno. ¿Sí? Este condensador, yo le cambié el valor porque eso fue puro cacharreo. Les recomiendo que pongan uno de 2.2 microfaradios o de 4.7 microfaradios. Este es nuestro oscilador, este es un oscilador Hartley. Este es nuestro oscilador LC. El carga voltaje, descarga corriente y viceversa. Obviamente este genera un campo electromagnético. Bien, este condensador acá también es uno de acople. ¿Por qué? Me gustaría que ustedes se respondieran esa pregunta ya con lo que les he explicado. Bueno, si ustedes se suscriben a mi canal, les daré respuestas, preguntas, cualquier cosita, y si realmente están interesados, yo les haría el que me responda a esta pregunta, que el por qué está este condensador y el por qué está este condensador, les doy un circuito transmisor probado que tenga 10 vatios. ¿Listo? Bueno, esta es la que asumimos de 220. Bueno, tenemos esta fórmula que es la del circuito tanque, que es 1 sobre 2pi por raíz de LC. Bien, tengo un programa que llama circuito tanque. El circuito me calcula la inductancia, la capacitancia y la frecuencia. Quise transmitir a 90,6
y utilicé un condensador de 45 picos. En el programa calculé según estos valores y me dio una inductancia de 0,00685 micros. Bien, entonces aplicamos la fórmula y efectivamente lo dio. Bueno, si ustedes gustan, muchachos, si ustedes quieren hacer un microtransmisor espía, pues para espiar a la novia, a la pareja, a quien se les dé la gana, pues tocaría hacer un circuito adicional. Si ustedes gustan, en las tiendas de electrónica venden un micrófono con transistor de efecto de campo. Él ya viene amplificadito, o sea, solamente es conectarlo donde dice audio in y listo. Pero los micrófonos ordinarios, los Electret, ellos necesitan un circuito de polarización para que él funcione. Y si ustedes gustan, pues hagan una etapa. Como ya les enseñé anteriormente, háganse una etapa con ganancia de 10, de 20, de 30 y le meten el micrófono, lo polarizan, buscan en internet, consultan cómo polarizarlo y se le agregan acá. Y tendría más potencia. O sea, el micrófono sería mucho más sensible que agregarlo acá. Bueno, ¿qué hice? Este es mi circuito final. ¿Listo? Ese lo cambié por un 103, o sea, un nanofaradio. Póngalo acá, el de 2,2 no me pareció, pues en el anterior que yo diseñé en el primero me funcionó perfecto. También se puede todos en serie de un nanofaradio, pero no, es opcional, no es del todo importante. Pero acá sí es crítico que pongan uno de un nanofaradio, un 103. Este 3,3 o 4,7 microfaradios. Bien, ahora tenemos nuestro transistor el S9018, como asumimos que IC es igual a IE, entonces mandamos la resistencia acá y aquí mandamos nuestro circuito oscilador. Llega nuestra señal, la amplificamos y aquí como modulador EPM, él toma una pequeña señal y la monta sobre un circuito en el cual genera una frecuencia mucho más alta, en el cual ayuda a que la podamos desplazar sobre el aire. ¿Sí? Bien, este condenso es para conectar la antena. Les dejo la tarea que me averigüen estos dos, no les voy a decir, si se quieren ganar el amplificador de 10 vatios. Bien, y este es nuestro circuito final. Entonces, nuestro transistor S9018, la hoja de datos es emisor, base, colector. Entonces, pues, ya les terminé de explicar. Y en el otro les voy a juntar el video de cómo es el funcionamiento. Les va a gustar cómo funcionó realmente. Les recomiendo, practiquen, pongan el 2N2222, el 2219, unos con buenas ganancias, pongan uno de 6, 7, 8 vatios, y verá que esto es una rama de la electrónica bastante interesante de trabajar, ya que muchas personas pues no se dedican a esto, sino más al control de automatización, y muy poco le dan a las telecomunicaciones. Bueno, los que estén interesados, pues espero que les haya gustado mi video, le dan like y pues se suscriben a mi canal y pues espero que respondan estas preguntas. Bien, bueno, buenas tardes, mucho gusto, hasta luego.